están? Bienvenidos a Francamente. Hoy día vamos a conversar sobre autismo. Vamos a aprender sobre qué es autismo, cómo es esta condición. Y para acompañarnos hoy día está con nosotros Ernesto Reaño, especialista en autismo. Bienvenido, Ernesto. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? A ver, antes de comenzar te pregunté, ¿no? Tú dices, es una condición, y me gustaría que nos expliques por qué le dices condición, y he visto varios videos tuyos explicando, desmitificando que esto no es una discapacidad. ¿Puedes explicarnos eso acá, por favor? Claro, a ver, en primer lugar, es una condición, ¿por qué? Porque es algo con lo que se nace, ¿no? El autismo es una condición del neurodesarrollo, quiere decir que el cerebro se desarrolla de una manera diferente a la manera típica, entre comillas, normal. No es una enfermedad porque no es algo que se cure, no va a desaparecer, y al ser algo inherente a la persona, algo que supone cómo la persona procesa el mundo, entonces hablamos de condición principalmente, ¿no? Es una condición de vida. Ok, ahora, las personas autistas tienen, como tenemos todos, 9 meses viviendo en pandemia. Sí. ¿No? ¿Cómo lo han atravesado? ¿Y cómo estamos enfrentando diciembre, que es un mes tan movido, pero en las condiciones actuales? A ver, hay que recordar un poco que cuando empezó todo esto, ¿no? Los niños y la población en general, escolar, ya estaba por entrar al colegio, ¿no? O algunos ya habían empezado incluso. Sí, mi hija fue 2 semanas. Sí, claro. Y ya. Y las personas autistas son personas muy rutinarias, muy de esquemas, muy de horarios, ¿no? Entonces se suponía que venían de las vacaciones, ya estaban calibrados para empezar, digamos, el colegio, y eso se cae, ¿no? Y de repente, lo que ha sido difícil para todos, que la casa se vuelve casa, escuela, centro de trabajo, y todo ocurre ahí, supuso una gran tensión para las personas autistas. Por eso que el 2 de abril, que fue justo el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, se dio una ley, acá una norma que permitía que las personas autistas podían tener salidas terapéuticas durante 15 minutos, ¿no? Acompañados por algún cuidador familiar, porque estaban sufriendo muchas crisis de estrés, de ansiedad, de depresión, justamente por no poder orientar sus horarios y los espacios, ¿no? Ahora, ¿cuánto les afecta a las personas autistas el estrés familiar? Bueno, yo creo que mucho más. Mucho más. Que a otras personas, porque antes por lo menos habían espacios que más o menos tú tenías, espacios físicos y mentales, ¿no? Estoy en mi casa, pero después me iré al colegio, y eso supone siempre un cambio, ¿no? Para las personas autistas no ha sido tanto así, aunque sí hay que decir que muchos de ellos se han acoplado mucho mejor a la educación a distancia, el uso de nuevas tecnologías para ellos es mucho más fácil que para una persona típica. ¿Por qué? Porque justamente reducen la ansiedad social que puede ocurrir en ellos cuando hay una comunicación así cara a cara, ¿no? Por eso que, por ejemplo, para las personas autistas es mucho más fácil utilizar WhatsApp, porque puedes controlar, por ejemplo, mucho más la comunicación, estás conectado pero no te estás comunicando en el mismo momento, y entonces el tener una clase, digamos, de manera vía Zoom, por ejemplo, hace que si estás muy cansado apagas la cámara. Hay una serie de pautas, de recursos que ellos pueden utilizar mucho más, ¿no? Controlar mucho más. En el caso del autismo, ellos tienen una necesidad mucho mayor de control o necesidad de control de la situación social, porque la situación social, digamos, es algo que les es sumamente complicado, ¿no? Claro, y sí me imagino que la situación pandemia, de la que nadie tenía ningún control, puede haber generado mucha angustia. Claro, angustia, y también para muchos de ellos, por ejemplo, que hacían una serie de actividades al aire libre o en otros espacios, eso de repente ya no está. Y lo que tú mencionabas hace un rato, el estrés familiar, digamos, los toma a ellos... Que aumentó en pandemia. Aumentó muchísimo. Claro. Y entonces los toma con menos recursos sociales para entender la cuestión. Hay que acordarnos que en el autismo, cuando se dice que tienen una baja empatía, no es que tienen una baja empatía. Lo que ocurre es que a nivel cognitivo, reconocer gestos asociados a la emoción les es muy complicado. Si yo no leo en tu rostro que estás preocupada, no te pregunto si estás preocupada.
O sea, esa es la dificultad que tienen. Entonces, claro, ver a los padres inquietos, preocupados, con una serie de gestos y ansiedades que tú no puedes decodificar, hace que te sientas mucho más angustiado. Ya, y bueno, pero digamos, así como ha habido todos esos obstáculos y desafíos durante estos meses, ¿qué recursos se han desarrollado? Yo creo que, a ver, todo este mundo tecnológico, electrónico, electronal, les es mucho más accesible, como decíamos un rato, hacia Sí. las personas autistas, ¿no? Ellos son muy autodidactas en muchas cosas. Entonces, el estar también en casa, para muchos de ellos, ha supuesto posiblemente dedicarse más a sus intereses profundos, ¿no? Son personas que tienen una muy buena memoria. Cuando un tema les interesa, se focalizan en ese tema y aprenden muchísimo. Entonces, para muchos ha significado también, ok, luego de pasar por no sé cómo va a ser mi horario y no sé cómo va a ser esto, encontrar espacios en los cuales, oye, mira, Como nuevas rutinas. nuevas rutinas, y ahora tengo más tiempo para investigar sobre esto, para hacer sobre esto, para ver este videojuego, o si me gustan los insectos, ver más videos sobre estas cuestiones. Digamos, yo creo que poco a poco han ido haciendo que sus intereses vayan por delante y gracias a su mejor manejo de los elementos electrónicos, ¿no? Claro. Han podido Ya encontrar es como nuevos espacios, adaptarse a ¿no? este mundo reducido, ha sido difícil porque hubo un cambio, pero una vez que ya lo dominan, Ujú, ya claro. lo remontan. Ahora, ¿cuál es la diferencia en ellos de marzo a diciembre? Porque han atravesado inevitablemente una experiencia transformadora, Ujú. ¿no? Yo creo que lo más complicado en este momento es que, claro, ya estamos en un momento donde se empiezan a liberar ciertos espacios, ¿no? Ya se dijo, por ejemplo, Sí, que los pues. menores de 12 ya pueden salir, etcétera, etcétera, Hace poquitito, sí. ahorita, Sí. ¿no? Y entonces, claro, para una persona que le es muy importante la rutina y que ya se construyó una rutina, entonces estamos hablando en marzo, se cayó la rutina. Ya. Tengo una serie de meses donde la voy armando y después esto ya se abrió de nuevo. Entonces de repente, claro, los padres, los hermanos, la familia, oye, vamos a salir acá, vamos a hacer esto nuevamente. Y son personas que tienden a ser muy estrictas en las normas. O sea, yo conozco muchas personas autistas que, claro, estos cuidados respecto, digamos, del COVID, son mucho más estrictos ellos. Entonces, de repente que le digas, ¿puede salir? No, pero es que no se puede salir o no se debería salir. Entonces, eso causa una serie de conflictos y sobre todo que se mezcla con el tema navideño también, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo ayudar? ¿Cómo ayudar si nosotros mismos, o sea, el resto, ¿no?, de la población, tampoco sabemos bien? Estamos asomándonos desde nuestro absoluto neuroticismo, ¿no? O sea, nervios, angustia, asomándonos a la calle, unos ya empezaron antes, Sí, claro. ¿no? Otros como yo, vamos así Poco a despacito. poco. Pero igual, inevitablemente, la Navidad, la idea de la Navidad, trae pues la sensación de movimiento, ¿no? Hay que preparar la cena, hay que comprar regalos, hay que visitar familia. No digo que haya que hacerlo, pero digamos, claro. la población se está moviendo por todo eso, tratando de terminar el trabajo que se acumuló para cerrar el año. En medio de eso se encuentran las personas autistas. Sí. Bueno, un gran tema de fin de año siempre ha sido el tema de los pirotécnicos. Fuegos No, artificiales. sí. Las personas autistas, muchas de ellas tienen una hipersensibilidad auditiva mucho más alta. Y esto Entonces, es algo fisiológico. fisiológico en muchos de ellos, ¿no? O sea, es una cuestión... Es interesante porque se piensa que es emocional, que son más nerviosos, pero de repente, no, o sea, no, es de un verdad, tema o sea, hay una auditivo. cuestión de un oído mucho más agudo Ya. en muchos de ellos. Entonces, claro, un petardo que para uno puede ser, ok, molesta, pero no tanto, para ellos puede ser aumentado Perturbador. por 100. ¿No? Por 100. Sí. Entonces, Horroroso. 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 Muchos de ellos, yo conozco gente con tapones, estos audífonos canceladores de ruido, metidos debajo de las camas. Entonces, es realmente de terror, Traumáticos, ¿no? sí. Que debería llamarnos a la reflexión, ¿no? De que la necesidad de utilizar este tipo de artefactos, ¿no?, hacia fin de año, o sea, utilizarlos pues muy lejos pues de la ciudad, eso es una cosa así, pero en este contexto en el cual estamos,
también sería preferible que empecemos con una tradición de ya no utilizarlos, ¿no? Y Y también esto es un llamado que se hace a la población desde desde siempre. siempre, claro. O sea, Y nos cuesta, ¿no? nos cuesta y siempre se usa. Ha bajado posiblemente en los últimos años, pero Falta. siempre aparece, ¿no? Sí, sí, sí es bueno hacer un llamado, ¿no? A las personas que nos están viendo, que los pirotécnicos, o sea, además de ser bonitos, en realidad traen muchos problemas. Las personas tienen accidentes, es muy frecuente, ¿no? Accidentes, incendios, todos los años Incendios. es el Las tema, personas ¿no? autistas sufren, Ujú. las mascotas también. O sea, es como Claro, hay es. muchísimas razones no, para prevenir eso, ¿no? Ujú. No vale la pena. Claro, incluso también los familiares de personas autistas, también ponerse a pensar de que, ok, yo entiendo que hemos pasado un año muy difícil y un poco hay la idea mágica de que ya viene Navidad y nos reunimos todos, cuando las reuniones familiares todavía están prohibidas, ¿no? Entonces tratar de hacer que sean pequeñas reuniones, ¿no? Porque nuevamente, o sea, tenemos personas autistas que han venido construyendo una rutina y cambiarla abruptamente, nuevamente vamos a ver mucha más gente. Y oigan, a mí me han dicho que no pueden haber reuniones y no se están cumpliendo estas normas y la distancia. Entonces me angustio muchísimo más. Entonces posiblemente los familiares y los cuidadores de personas autistas ser más sensibles a esto, ¿no? Ok, puedo tener muchas ganas de ir a visitar a los tíos o que vengan a la casa, pero anteponer un poco respecto de la persona para la cual va a ser más complicado posiblemente estas fechas, ¿no? Ya. Mira, me quedo pensando también en, en la neurodiversidad de la que tú estás hablando y en cuánta diversidad hay en el espectro autista. Me gustaría que nos expliques eso después de la pausa. Volvemos. Seguimos francamente conversando con Ernesto Reaño sobre el autismo, ¿no? Yo te estaba preguntando, Ernesto, ¿cuál es la diversidad de la que muchas veces hablas, ¿no? En el espectro autista. Digamos, a mí te hablo, he escuchado autismo y Asperger, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad? Claro, cuando uno habla, por ejemplo, de neurodiversidad, es la idea de que no hay cerebros iguales. Hay algunos que se parecen más entre sí. Hay el cerebro típico, y es lo que se llaman los neurotípicos, ¿no? Los entre comillas normales, que son la mayoría, y la neurodivergencia, ¿no? Los que son diferentes. Hay entre el déficit de atención, la dislexia y el autismo, ¿no? Ahora, al interior del autismo también hay una diversidad, por eso se habla de espectro autista, ¿no? El Asperger, por ejemplo, era una categoría de autismo que ya no existe, que se ¿Ah, no? utilizaba hasta el año 2013 aproximadamente, Ya. ¿no? Que se sigue utilizando un poco para referirse a ciertas personas que son autistas, digamos, hablantes, ¿no? Y que más o menos son los que uno encuentra más insertados dentro de la población típica, Ya. ¿no? Pero el autismo es un espectro. Tenemos autistas hablantes, autistas que no hablan, ¿no? Durante una época se hablaba de un autismo severo, de un autismo leve, pero en la actualidad se habla de que el autismo tiene 3 niveles, ¿no? Que no dependen tanto de la gravedad, sino de las necesidades de apoyo, ¿no? Un nivel 3 que requiere apoyo muy notable, un nivel 2 que requiere apoyo notable y un nivel 1 que requiere apoyo, ¿no? Entonces, la mirada en la actualidad es ver las necesidades de apoyo de cada persona en un momento dado, que no es otra forma que también, o sea, cualquier persona tiene necesidades de apoyo más, menos, dependiendo de determinadas circunstancias de su vida, ¿no? Es Sí. pensar eso también respecto del autismo. Ya. O sea, estás como, digamos, derribando mitos, ¿no? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, se pensaba, la persona, hay personas autistas severas porque no habla, no se comunica, etcétera, etcétera. Ya, pero el lenguaje es una forma de comunicación, pero no es la única forma de comunicación. Entonces, si a estos chicos autistas que no hablan, ¿no? Se les da un programa de comunicación aumentativa y alternativa, por ejemplo, a través de iPads, ¿no? Que hay soportes y se van comunicando. Son personas que pueden terminar la escuela, ir a la universidad, tener un trabajo y no hablan y nunca van a hablar.
pero el pensamiento es una cosa diferente del lenguaje. Ajá. Entonces, ¿dónde está lo severo ahí? Y puedes tener una persona vista como Asperger que no recibió una serie de apoyos y tiene depresiones muy profundas. Entonces, es más severo aquí, es más leve acá. Entonces, el mito de que porque hablo y parezco, entre comillas, más normal, eso es más leve. Entonces, es una manera, digamos, que la sociedad tiene para ver basada en la capacidad de las personas, que no necesariamente es así. Entonces, así como hay esta diversidad, también es diversidad en las distintas capacidades, ¿no? Estaba pensando en Greta Thunberg, que ella se dice que ella es Asperger, Sí. ¿no? Sí. Pero ella ha sido capaz de mover al mundo entero. Sí, claro, claro. Entonces es, digamos, ahora, en Greta también qué cosa encontramos. Encontramos padres comprometidos, encontramos que ha habido un camino, ha habido una serie de apoyos que se han podido dar, digamos, para poder realizar esto. Entonces, mucho del llamado a los padres es presumir competencia, o sea, presumir que sus hijos son competentes. No pensar de que, no, es que no puede porque pobrecito y esto, y a lo mejor no estoy poniendo los apoyos necesarios para poder hacer una vida lo más autónoma e independiente posible. Quizás es el miedo a lo desconocido, ¿no? Es como mi hijo es diferente a mí y no entiendo. Claro, es que nadie, yo creo que está preparado, digamos, para tener un hijo autista. Tampoco es el deseo de un padre en particular. O sea, yo creo que uno tiene una idea, una imagen ideal del hijo que uno va a tener. O sea, incluso si el hijo es neurotípico y entre comillas normal, pues nunca se va a parecer al ideal que tú tuviste durante 9 meses y que dijiste, yo haré esto con esto, escucharemos esta música, jugaremos. A lo mejor es muy diferente porque será algo distinto a tu ideal. Pero claro, el autismo yo creo que hace que ese ideal se quiebre de una manera mucho más rápida y exige un momento de duelo, ¿no?, en los padres, de comprensión y de mirada al hijo que sí tienen y a sus posibilidades, que no tienen un techo tampoco. Una vez nos escribió una persona al programa preguntando si es que una mamá que ha tenido un hijo autista, su segundo hijo va a salir autista. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. No es que haya una cuestión de porcentajes muy claras, ¿no? No es como decir, ok, ya tienes un hijo autista y entonces hay un 70% de posibilidades. No se puede decir. Claro, hay la posibilidad como en cualquier persona. O sea, hay que recordar que la genética del autismo está distribuida en toda la población. O sea, probablemente personas que no han tenido hijos autistas tengan un hijo autista, o que no hayan casos de autismo, digamos, en las generaciones pasadas también lo tengan, ¿no? O sea, es probable, posiblemente un poco más probable, pero puede ser que no. Ya. Ahora, también estoy recordando unas charlas que tú has dado, ¿no? O unas reflexiones que tú has publicado sobre series y películas en donde los protagonistas de las historias, no de personajes autistas, no son autistas. Entiendo que tú consideras que perfectamente podría haber sido un actor autista. Sí, justamente ahora, hace poco, mediados de noviembre, apareció un tráiler de una película de una cantante llamada Sia. Y entonces, claro, se presenta una mujer autista que no es autista. En la serie típica, el que hace el rol principal del chico autista no es autista. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué no contratan actores autistas para hacer de autistas? ¿Hay actores autistas? Hay muchísimos. Hay muchísimos actores autistas. Entonces, es lo que ocurre en el mundo del cine y del teatro con el blackface. O sea, si yo tengo una persona que no es afro y la maquillo de afro para que haga de afro, es un escándalo. Porque es una cuestión de racismo y discriminación. Si quiero una persona afro, contrato una persona afro. Pero por otro lado, en el mundo actoral también se trabaja la capacidad de transformación, ¿no? Daniel Day-Lewis es uno de los más conocidos. Él es capaz o Christian Bale, ¿no? De perder peso a esos niveles de parecer anoréxico sin serlo, ¿no? Podría uno actuar de distintas cosas. Sí, es cierto. Pero la cuestión aquí está en que el autismo termina siendo una neurominoría. ¿No? Minoría. Y es una condición, no es realmente un trastorno.
como posiblemente siglo de la anorexia, ¿no? Entonces, y es una comunidad que tiene personas, pues, con diversas profesiones y entre ellas actores. Entonces, probablemente el que no se esté llamando actores autistas o siquiera pensar en buscarlos, ¿Por qué crees que pasa tiene eso? que ver con un tema que se llama el capacitismo. El capacitismo es la discriminación hacia las personas que consideramos discapacitadas. Entonces, es decir, uy, no debe haber actores autistas. O si los hay, uy, seguro actúan muy mal. O, ay, no, se van a sentir mal con los reflectores y todo esto. O suponer que, digamos, que el manejo de las herramientas emocionales que requiere un actor podrían verse limitadas con alguien que las tiene distintas. No, pregunto, ¿no? Bueno, Anthony Hopkins recibió el diagnóstico de Asperger hace unos años. Mira, qué interesante. Entonces a mí nadie me va a decir que Anthony Hopkins no es un buen actor. Entonces tú consideras que ahora, no, por supuesto, ¿no? Pero sí, que, o sea, es que es bien interesante lo que estás diciendo, porque es como que tú consideras que realmente una persona autista podría hacer cualquier cosa. Sí, claro. ¿Podría una persona autista hacer lo que haces tú, por ejemplo, ser terapeuta de otras personas autistas? Hay personas autistas que estudian psicología. Hay personas autistas que son consejeros de personas autistas. Entonces, nuevamente, no hay un techo. O sea, a veces... Es que creo que es la idea del prejuicio de la empatía. Claro, entonces es la empatía. Posiblemente, a ver, sí concedo de que una persona autista posiblemente no le interese, por ejemplo, que yo soy autista y voy a ser psicólogo de personas con trastornos de depresión, en la población típica. Pero muchos de ellos sí se orientan dentro de la comunidad autista, ¿no?, a trabajar con personas autistas porque, claro, entienden ese funcionamiento y utilizan la psicología justamente para eso, ¿no? Pero yo conozco, pues, autistas que tienen diversas carreras. O sea, músicos, ingenieros, psicólogos, actores, o sea, no es que no encuentre algún nicho donde no estén representados de alguna manera, ¿no? Y claro, posiblemente una persona autista puede estudiar Derecho y no ser un litigante penalista, pero sí ser un gran profesor de Historia del Derecho o de Filosofía del Derecho. Entonces también las carreras tienen a veces subnichos específicos donde uno se puede ir ubicando, ¿no? ¿Y dónde crees que les gusta más estar? ¿En qué tipo de oficios, de profesiones? Yo creo que en aquellos donde puedan investigar profundamente. O sea, investigación, es como una cualidad. Investigación, programación, sistemas, ese tipo de cosas. Pero mira, también el tema supuestamente de la empatía, porque claro, frente a la empatía ellos tienen una alta capacidad de sistematización. Entonces, ahora que están saliendo vacunas y todo esto, o sea, yo estoy convencido que los que llegan a encontrar una vacuna, ¿no?, van a ser autistas. O sea, o tienen un perfil así, porque es el tipo que está en el laboratorio y no le importa que sean las 6, 7, 8 de la noche, sigue viendo, no le interesa salir a tomarse un trago con los amigos o que ya soy tarde para llegar a mi casa. O sea, tienen una capacidad tal de encapsulamiento que es lo que se necesita para ese tipo de cosas. O sea, como dice Temple Grandin, que es una doctora en ciencia animal que es autista, ¿no?, las personas normales no crean tecnología. Y entonces lo dice, ¿por qué? Porque para crear tecnología o para llegar a descubrimientos muy específicos necesitas un tipo de capacidad de concentración y de profundización y de olvido del mundo social que no tienen las personas, entre comillas, normales, ¿no? ¿Y el amor? También está ahí. O sea, un gran amigo mío, ¿no?, que se llama Fran Riva, que trabaja conmigo, que es autista, pues tiene hace 6 años una relación y vive con su novia. Entonces, habrá algunos que les interese, otros que no. ¿Y la maternidad o paternidad? También conozco personas autistas que son padres, madres. Claro, de manera diferente, de manera diversa, con otro tipo de posiblemente crianza, aproximación y todo eso, que no es ni mejor ni peor, solamente es distinta. Entonces, nuevamente eso, o sea, las personas autistas, porque a veces uno dice autismo y piensa en niños autistas o adolescentes, pero es cierto, después sí. uno no piensa en adultos autistas tanto. Y tampoco menos piensa en que se casen o que vivan solos o que hagan... Claro, pero va a llegar el día en que cumplan 30, 40, Sí, ¿no? claro. Hay que poder imaginarlo. Y muchos de ellos hacen una vida autónoma, independiente, se casan, tienen hijos, trabajan.
O sea, pero nuevamente, claro, muchas veces, y por eso también posiblemente en las películas, en las series, el no contratar actores autistas hace que tampoco se profundice más la mirada sobre el autismo y que finalmente uno transmita una serie de estereotipos. Claro. Y entonces, claro, el actor que no es autista va a decir, ok, ¿en qué me baso, qué miro? Y posiblemente miro lo que está más a mi disposición, que no es todo, sino es una sola faceta y termina siendo un estereotipo mucho más fuerte y eso se termina distribuyendo pues en la comunidad, ¿no? Y no ayuda pues a integrarnos mejor, ¿no? Y Como esta idea de sociedad. espectro del autismo, ¿no? De que hay muchas formas de ser autista, ¿no? Mira, nos quedan 30 segundos. Me gustaría que los uses, por favor, para a esos padres que nos están mirando, darles un par de herramientas para que se angustien menos y ayuden un poquito mejor a sus hijos. Bueno, yo creo que lo primero es considerar que el autismo no es una sentencia, ¿no? Es más bien una posibilidad, una vez que uno entiende de que son personas que tienen capacidades bastante distintas y pensar que no hay un techo, ¿no? Quien les diga que esto se puede curar, pues les miente, pero también quien les diga que esto tiene un techo, que no lograrán determinadas cosas, pues hay que presumir competencia siempre, ¿no? Hay que presumir que pueden lograr determinadas cosas y si no las logran, ok, a lo mejor no eran para ellos, pero podrán lograr otras. Pero nunca nos vamos a enterar si no lo intentamos. Hay que seguir explorando y se pueden lograr otras cosas. Muchísimas gracias, Ernesto. Nos Gracias quedamos a ti, Natalia. aquí. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a aprender más, porque todos somos ciudadanos y realmente apoyarnos los unos a los otros y una convivencia más saludable, entendiendo que finalmente todos somos distintos. Claro. Y ya, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos ustedes también y nos vemos en el próximo programa de Francamente.